maestros. Con el paso del tiempo se ve la necesidad de luchar por las necesidades de nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque estos alumnos a los que nosotros tenemos en el aula directamente llegan en condiciones no muy aptas para poder aprender, para poder leer, para poder llevar el conocimiento, digamos, a un beneficio personal y que finalmente los alumnos lleguen a concluir sus estudios. Muchos niños se quedan en el camino, muchos jóvenes no logran terminar secundaria y muchos menos todavía llegan a una licenciatura, a una profesionalización, para que estos puedan, con su trabajo, con su preparación, llegar a cabo lo que es una educación profesional. Lamentablemente tenemos que hablar de esa manera porque la educación en México se ha ido decayendo poco a poco bajo los intereses neoliberales y también de los intereses internacionales. Aquí vamos a tener que hablar de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Todos ellos están interesados en ver a México sumido en las condiciones más paupérrimas que tiene el pueblo de México. Ya lo comentaba la compañera, México es un país rico rico en riquezas naturales. Pero ¿qué pasa? Que a través de esas reformas estructurales se ha estado entregando al extranjero todas esas riquezas que hoy nosotros debemos defender. Entre ellas, pues obviamente la reforma educativa es lo que más nos importa. Nos importa también la reforma energética, porque sin todo esto, todas esas condiciones que pueden tener al pueblo en mejores condiciones, pues poco a poco las estamos perdiendo. Son, digamos, las ganancias de muchos luchadores sociales que hoy no han podido, no se están, digamos, estamos tratando de defender, porque cada vez que se menciona que hay una iniciativa de ley, bueno, pues hay momentos especiales para poder hacerlo. ¿En qué momento lo hacen? Bueno, pues nos ponen ahí en la pantalla televisiva que hay un evento de fútbol o nos meten cualquier situación que llame la atención al pueblo y en ese momento es cuando aprueban lo que son las reformas, ¿sí? La CENTE, digamos, es nuestra instancia de lucha. Durante mucho tiempo, pues obviamente tenemos que hacerlo así. Hemos buscado darle una solución a las demandas del Magisterio Nacional. ¿Sí? La Coordinadora Nacional es nuestra primera instancia de lucha de todas las secciones democráticas, que estamos en desacuerdo con la postura. Acuerpa a muchos maestros que hoy, los que están movilizados, los principales ya los mencionamos, o los mencionó el compañero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, pero no son los únicos. En el 89 la sección 9 democrática demostró también, con su movimiento muy amplio, poder derrocar a Jongitud Barrios, pero finalmente ahí impusieron a una persona nefasta que no es grata para nosotros, ¿sí? El Bester Gordillo. Aparentan pues ahora después de haber tenido su sexenio presidencial Felipe Calderón, al entrar Enrique Peña, de los golpeados, de los desaparecidos, de los cesados, la coordinadora sigue en pie de lucha. Ahora, bueno, pues no ha sido la lucha sola. Hoy se están incorporando los padres de familia. En los diferentes estados se ha visto la multitud de padres de familia apoyando a los maestros. El pueblo en general, en los estados movilizados, han estado presentes estos padres de familia y que de alguna manera tenemos que agradecer el hecho de que estén codo a codo con los maestros en pie de lucha. Decir de la coordinadora, pues obviamente se los estoy manifestando la gran diferencia entre lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y lo que es el sindicato. El sindicato, digamos, es quien debiera defender los intereses de los maestros y sin embargo no lo hace. La coordinadora es nuestra instancia de lucha para poder llegar a conquistas tanto económicas, laborales, asistenciales, y en este caso también tomamos la bandera de defender la educación pública y gratuita. Así pues necesitamos hacer hincapié de que esta reforma no tiene nada de reforma educativa. Esta reforma
está más inclinada a lo que es la reforma laboral. Afectaciones directas que le hacen al maestro, donde se está poniendo en peligro su estabilidad laboral, a través de un examen que obviamente crearon diversas estructuras, en este caso el Instituto Nacional de Evaluación de Educación, y que este es quien va a dar el veredicto de si el maestro es capaz o no, o en este caso lo califican y clasifican entre idóneo y no idóneo, para poder ejercer su trabajo dentro de la escuela pública. Y obviamente, ¿quién lo está evaluando? ¿Sí? Son instancias ajenas a lo que es, digamos, la estructura educativa. Aquí nosotros queremos hacer hincapié que esta reforma educativa no solamente daña al maestro en la parte laboral, también daña a nuestros alumnos, a nuestros padres de familia, que desde hace un buen tiempo, pues se crearon, digamos, en 1993 la modernización educativa, después viene la Alianza por la Educación, ¿sí? Esta alianza que mantuvo el Bester Gordillo con Felipe Calderón, y finalmente se empiezan a concretar lo que son los consejos de participación social, que no es otra cosa que nombrar a padres de familia que tienen que hacerse cargo del mantenimiento de las escuelas. Inicialmente pues es una figura, hoy ya la quieren implementar como en la vía de los hechos. A través de la autogestión, ellos van a tener que buscar que haya gente ajena a la educación que tenga que intervenir en la infraestructura, tener que pedir préstamos educativos para que hagan remodelación en las escuelas, todo lo que conlleva a la compra de material, tanto didáctico como mobiliario, todo lo que tenga que ver con la remodelación de ellas, tiene que ser, digamos, trabajada con los consejos de infraestructura en general del edificio escolar. Es bien importante que nosotros veamos cuáles son esas afectaciones que tienen como padres de familia, qué es lo que nos interesa que ustedes a través de estos foros lleven el conocimiento a los padres de familia que todavía se mantienen pues a lo mejor escépticos, a lo mejor no quieren involucrarse en la lucha magisterial, porque han de decir es que es la lucha de los maestros, no es la lucha de nosotros. Cuando vean realmente lo que está sucediendo, entonces vamos a entender que la reforma educativa es la soga que nos está poniendo el gobierno y nosotros tenemos que quitárnosla antes de que nos ahorque. ¿Por qué? Porque estamos pensando que, bueno, esta reforma se inició en el 2013, ya está implantada, estamos en la etapa donde se va a aplicar y finalmente ustedes lo van a ver ahora que regresemos, qué es lo que va a pasar, ¿sí? El día sábado 23 de julio, en la sección 9ª democrática, estuvieron presentes varias personas que fueron invitadas a una convención de padres de familia. ¿Para qué? Para que a través de esa convención se llegue a hacer una coordinación de padres de familia a nivel nacional. Tienen un compromiso de ir a un congreso, digámoslo así, a una convención el día 30 y 31 de julio allá en Nochistlán. ¿Qué se pretende? Pues coordinarse junto con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación para caminar juntos y luchar juntos para derrocar a la reforma educativa, ¿sí? Quisiera hablarles de más cosas porque finalmente traía yo mucha información con respecto a esto, cuáles son estas afectaciones directas, no solamente es la parte digamos, de los consejos de participación social, están, digamos, las cooperativas escolares, sí, que también tiene que ver mucho con ello, cómo le afecta a los alumnos, cómo le afecta a los maestros, sí. Toda esta situación es muy importante que nosotros la conozcamos, pero el tiempo también es importante. Tal vez si ustedes se metieran un poquito a la investigación a través de las redes sociales o que se metieran a las páginas de YouTube, hay mucha información relacionada con la reforma educativa, con las formas de cómo quieren implementar el nuevo modelo educativo como lo que es ahora las escuelas al 100, porque ahí viene, digamos, la médula de cómo van a poder
atacar a los padres de familia, a los maestros y sobre todo la educación cada día se va a ver más lastimada. El artículo 3º constitucional, 3º y el 73 ya han sido modificados y esto de alguna manera nos va a afectar de manera tajante. Por eso es la intención de que ustedes como padres de familia no caminemos cada quien por su lado. Tenemos que unificarnos, buscar a nuestros padres de familia, tratar de convencerlos, investigar y sobre todo tener la certeza que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no va a concertar ni va a traicionar al pueblo, porque por eso ahorita ha tenido muertos, ha tenido encarcelados, desaparecidos, todos ellos han sido el motivo de la lucha. Y por ahí lo dijo el compañero Guinness, el compañero que está preso, que recientemente lo apresaron y le asignaron, digamos, culpas que no tiene, ¿sí? Finalmente, esto nos sirve a nosotros de bandera de lucha y vamos a continuar hasta derrocar lo que es la reforma educativa. Podría decirles más, pero bueno, el tiempo se nos agota. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra al maestro Marcos Aguayo, maestro en Derechos Humanos. Bien, muchas gracias a todas y a todos por su presencia, su participación, y me siento muy honrado de estar al lado de profesores valientes que luchan también por la educación pública y gratuita en este país. Pero como ellos lo han manifestado, la lucha no es solo de los maestros, la lucha es de todos y cada uno de las mexicanas y mexicanos. Si no luchamos por nuestra educación pública, gratuita, estamos condenados a ser un país de ignorantes. Y eso es lo que quiere el gobierno, pero principalmente los empresarios y las transnacionales estadounidenses, europeas y japonesas. Cuando me invitan a estos foros, siempre trato de responder varias preguntas, y una de ellas es que ustedes saben que en la televisión, en la radio, en los periódicos se ha implementado una campaña de odio. Se ha sembrado el odio, la discordia, porque quieren enfrentarnos. Claro, Estados Unidos impuso esta reforma educativa a México a través de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE es un instrumento de dominación y sometimiento de Estados Unidos contra todos aquellos países que son miembros. Esta organización internacional impone, a través de sus llamadas recomendaciones, las políticas que se deben seguir. Y como Peña Nieto lo dijo cuando tomó posesión como presidente, cuando compró la presidencia, porque no ganó, cuando compró la presidencia dijo: me propongo de que la OCDE sea un aliado estratégico para la construcción de las políticas que México necesita. ¿Sí? Y se implementaron estas mal llamadas reformas estructurales, son 11 reformas. En esas reformas se implementaron a través de un pacto, el Pacto por México, que más bien es el pacto contra México, un pacto firmado por el PRI, por el PAN y por el PRD principalmente. Sépanlo muy bien, los diputados y senadores aprobaron estas mal llamadas reforma educativa y el resto de las reformas, que recibieron bonos millonarios por haber alzado el dedo. Y estas reformas nos están yendo muy mal con estas reformas. Estas reformas aprobadas por diputados y senadores traidores al pueblo, porque realmente esos son, que debieran de ser fusilados. ¿Sí? Y estos diputados, también entiéndanlo, ténganlo claro, que cada vez que se elige al presidente de la República o a los senadores o diputados, no estamos más que eligiendo a los verdugos que nos van a cortar la cabeza por los siguientes 3 años o 6 años. Estos personajes no defienden al pueblo mexicano, sino están para defender los intereses de la clase dominante. ¿Cuál es la clase dominante? Los ricos de este país. Y defienden también los intereses de Estados Unidos, a los ricos de los Estados Unidos, rurales y todo lo que puedan vender. Eso es el neoliberalismo. Y los verdaderos culpables del fracaso de la educación en México son los gobiernos de Carlos Salinas,
de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y también de Enrique Peña Nieto. Pero esta corresponsabilidad en el fracaso de la educación también la lleva el Esther Gordillo, una mujer corrupta que se dedicó más a hacer negocios políticos con los zampones del PRI, del PAN y del PRD, principalmente PRI-PAN, que preocuparse por la educación en nuestro país. Eso también hay que tenerlo claro. Y en esta mal llamada reforma educativa se va a implementar un programa que se llama Escuelas al 100, que de hecho ya se está haciendo. Son certificados de infraestructura educativa nacional. Estos certificados de infraestructura educativa nacional, Escuelas al 100, cuando escuchen ese programa de Escuelas al 100, no es más que la hipoteca de la escuela pública. ¿Qué quiere decir esto? Escuelas al 100, que de hecho ya se está implementando en algunos estados, en Hidalgo, si no me equivoco, Estado de México, se está implementando esto. Y Escuelas al 100 es que el gobierno federal, fíjense el descaro y el cinismo de esta gente, que el gobierno federal, con recursos del pueblo, con dinero del pueblo, le va a entregar a un fondo de aportaciones múltiples, FAM. Ese fondo de aportaciones múltiples va a recibir el dinero y va a ser administrado por un corporativo mexicano de inversiones de capital, SADCB. Va a administrar el dinero, o sea, se le va a entregar a la empresa privada el dinero público, dinero nuestro. Y quien se va a encargar de la distribución, que el mismo gobierno federal va a identificar a través de una institución cuáles son las escuelas que se van a ver beneficiadas. No les importan las escuelas lejanas en Chiapas, en Veracruz, en Tabasco, en Oaxaca. Les interesan las escuelas cercanas, ¿sí? Las de la periferia no les importa. Pues van a entregar ese dinero y van a formar un consejo de participación social, como ya comentaba la compañera. Y ese consejo de participación social va a ser integrado por padres y madres de familia. Y van a darle a cada escuela aproximadamente $1,000,000, aproximadamente. Pero ojo, ese $1,000,000 es prestado. Y se habla de la reforma, de la mal llamada reforma educativa. Porque ahí está la base de esta privatización. Bien, ¿qué más va a suceder? Este Consejo de Participación Social, para que no se salga del redil, va a tener que entregar cuentas. Y va a estar vigilado por organismos empresariales, por fundaciones, Televisa, TV Azteca, Carlos Slim con su fundación Telmex. Todos ellos van a estar ahí, vigilando que ese dinero no se vaya más que a sus intereses y a sus arcas. Y claro, los padres van a enfrentar la situación de pagar esa deuda. Y les están echando esa deuda a los hombros, no solo a los padres, sino a todos los estudiantes de esas escuelas. ¿Sí? Les preocupa mucho el muro que va a construir Donald Trump si gana la presidencia de los Estados Unidos. Pero aquí en México se están construyendo muros invisibles que no estamos viendo. Y uno de esos muros es precisamente el que las personas no van a poder ejercer su derecho humano fundamental a la educación por no tener dinero para pagar una colegiatura. Y hasta ahí llegó. Porque si quieren más, les va a costar. ¿Pero para qué quieren esto? Porque los empresarios señalan que lo importante de las personas es que solo se les eduque para ser oficiantes y obreros, y que de ahí no pasen, y que de ahí salgan de las escuelas, terminen o no terminen, se inserten a la empresa, a las transnacionales, Coca-Cola, Pepsi. Por eso no deben tomar Coca-Cola, no andar financiando esas empresas, Bonafón, empresa vasca. Entonces, esas empresas van a querer esclavos modernos, gente que trabaje 12 horas como ya sucede. TV Azteca lo hace, Banco Azteca lo hace, y además con salarios miserables. El objetivo es que haya gente ignorante, gente que no sepa defender sus derechos humanos fundamentales, derecho a la vivienda, derecho a la educación, derecho a la salud,
derecho al vestido, a la alimentación, derechos humanos fundamentales para el desarrollo del ser humano. Pero si tenemos un pueblo ignorante, o sea, fíjense la paradoja, van a pagar para ser esclavos modernos, para insertarse en la empresa privada, en las transnacionales, para hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Somos aproximadamente 120 millones de mexicanos. Con el gobierno de Peña Nieto hasta ahorita, el número de pobres ha crecido a más de 100 millones de personas. Y la llamada clase media es aproximadamente del 6.7%. Y solo el 1%, es decir, los 36 ricos más poderosos de este país, detentan la riqueza. Así que fíjense de qué tamaño está el asunto. Por eso es muy importante defender la educación a capa y espada. Esta lucha es de todas y de todos. Tenemos que participar informando a la gente, informándolos bien, no ver televisión, no escuchar la radio, y si lo hacemos hay que hacerlo con ojos y oídos críticos, no dejarnos llevar por lo que nos digan los merolicos de las 10 de la noche, ni la prensa escrita, porque la prensa, la televisión tienen dueños, y los dueños son los ricos de este país, y ellos van a defender sus intereses de clase. Esto, señoras y señores, señoritas y señoritos, tengan claro que esta es una lucha de clases. Es el enfrentamiento entre ricos y pobres, donde los ricos se quieren hacer más ricos a costa de nosotros. Y la educación es un pilar fundamental para que ellos logren sus objetivos. ¿Por qué quieren cobrar? Porque están privatizando, porque todo lo ven como negocio. Y además, porque vendieron nuestro petróleo. Porque el petróleo financia la educación pública. Nada más para darles un dato. En Venezuela, por ejemplo, país rico en petróleo, Nicolás Maduro entregó gratuitamente 1.900.000 viviendas. ¿Y saben de dónde salió ese dinero? Del petróleo. Por eso odian a ese gobierno, porque es un gobierno que está con el pueblo. Nosotros necesitamos un gobierno igual. Tenemos que luchar para salir adelante. Ejemplos de lucha y victoriosos hay muchos. Está aquí el Sindicato Mexicano de Electricistas, que poco a poco ha logrado arrebatarle las empresas de generación de energía eléctrica al gobierno. Ahí está un ejemplo de lucha, combativo, valiente, que ha salido adelante y sigue resistiendo los embates. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no está sola, y considero que el pueblo es valiente, es pensante, y que juntos, organizados, unidos, disciplinados, vamos a ganar esta lucha, porque repito, es una lucha de ricos contra pobres, de un país poderoso.